Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Buenos días a todos. Estamos en Conexión Radio 20 con ustedes. Para nosotros es un placer tener un nuevo encuentro y seguir en nuestro plan de avivamiento. Genial. El avivamiento en las Escrituras. Un saludo entonces a todos los amigos de Conexión Radio 20 y también pues a las personas que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube, @Reedificando Ministerios, o Es Tiempo de Avivamiento. Estamos trabajando por esto y bueno, en el último programa hablamos un poco del trabajo literario que venimos haciendo y bueno, nos quedamos pensando que es bueno ampliar un poquito más eso, pensando en el efecto que la literatura puede tener en el avivamiento. Porque es importante, porque es valioso mirar las escrituras y también empezar a encontrar cosas valiosas allí que a veces la gente no las ve. Pero cuando alguien las escribe, como que, sí, eso estaba ahí, yo no lo había visto. Ese es un efecto. Y así nos hacemos todos. Uh-huh. Nosotros nos edificamos unos a otros conforme Dios le va mostrando a cada uno profundidad en la palabra y vamos edificándonos unos a otros. Así que los escritores que escribieron la palabra conforme Dios se la reveló a cada uno, Sí. así mismo hoy el Espíritu Santo a cada uno nos sigue mostrando de su palabra muchas cosas. Sí, qué bueno cuando uno puede leer un buen libro que lo inspira, que lo fortalece, que lo anima, que lo direcciona, que le organiza las ideas. Yo creo que eso es algo importante. Así que volvemos al pensamiento de qué cosas Dios le ha entregado a usted, le ha enseñado a usted, que usted tiene en su corazón. Tal vez usted sabe que su testimonio de vida, si usted lo escribiera, impactaría la vida de otros, ayudaría a la vida de otros. Tal vez eso que Dios le ha enseñado en el secreto, en el desierto, en su vida diaria, pues puede afectar la vida de otros e incentivar a que se aviven, a que vivan una vida mejor también delante de Dios. Creo que es importante. La Biblia por eso a nosotros nos está siempre desafiando a unirnos. Uh-huh. A que como un cuerpo nos nutramos los unos a los otros, a que como un cuerpo coordinemos Uh-huh. juntos para darle la gloria a Dios, para que Dios sea visto también por otros. Sí, claro. En este tiempo vino mi hijo a visitarnos y le preguntaba yo acerca de las ferias literarias. Entonces, qué bueno que Cristo se ha mostrado, por ejemplo, en una feria literaria, donde la gente cristiana llega y pregunta por libros cristianos. Le decía yo a él, y dice, sí preguntan. Entonces, los autores antiguos son muy apetecidos por nosotros, los que amamos la lectura, por aquellos que apreciamos lo que Dios les ha dado a ellos. Pero hoy en día hay otra generación, hoy en día hay otra manera de expresión, hoy hay otra forma de hacer las cosas. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos expresar Uh-huh. las cosas de la manera en que Dios nos las está dando para el público también actual. Importante. Mire que literatura como la de un C.H. Mackintosh, Austin Spar, literatura de escritores, ¿no?, que ya nombramos, como Andrew Murray, como D.L. Moody, bueno, etcétera, Finney, todavía tiene un impacto, pero hay cosas que en un sentido ellos no pudieron adaptar a su momento. En cambio, si hoy se empiezan a levantar escritores de avivamiento, escritores que tienen un tema actualizado, que nos pueden contextualizar mucho más, pues creo que es una bendición hacerlo. Y que el avivamiento siempre queremos tener como un modelo. Uh-huh. El modelo del avivamiento es algo que ha generado que no haya una libertad para considerar el avivamiento de los últimos tiempos, que es único. Sí, claro. Entonces también vienen cosas nuevas. Yo quiero porque pues obviamente creo que nuestro último programa pudiera haber sido hasta técnico, ¿no? Porque hablamos de cosas técnicas de la literatura. Hoy queremos centrarnos en lo bíblico. Porque pues este programa, el objetivo es que usted pueda descubrir en las escrituras verdades fundamentales, y una de ellas es la escritura como una verdad fundamental, porque a veces
Creemos que es solo a través de la oración, de la lectura de la Biblia, pero también la literatura juega un papel importante en el tema del avivamiento. Y quiero partir de la primera persona que escribió. ¿Quién fue la primera persona en el universo que escribió? Y quiero leer un texto muy interesante, Salmo 139, versos 16 y 17. Preste atención a ese texto. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Oiga, fascinante ese texto porque está diciendo que Dios, antes de crear al ser humano, hizo un libro. Así que la primera persona del universo que escribió antes que todos es Dios. Ahora, Dios escribió acerca de cada uno de nosotros. Así que en el cielo hay un libro con su nombre, seguramente con su foto, no lo sé. Yo recuerdo la película de este hombre que traía la luna, el que se creía Dios. Ya, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Allí Dios le muestra los archivos del cielo. Y cuando uno lee aquí, puede uno imaginarse los archivos del cielo. Ajá, tremendo. Entonces, imagínense cómo serán esos archivos. Y bueno, ¿cómo será ese libro? Porque qué interesante, porque nos dice que Dios escribió y luego hizo todo de acuerdo a ese escrito en ese libro. Pero el siguiente versículo dice, cuán grande es la suma de tus pensamientos. Nos da a entender que Dios sigue soñando cosas con nosotros, que Dios sigue planeando cosas con nosotros. Por la eternidad, ¿no? Por eso nos quedó eternos, dice, puso eternidad en el corazón. Y porque Dios camina con nosotros, nos ha dado libertad, entonces Dios está fijándose siempre en nosotros qué estamos eligiendo, qué estamos queriendo, cómo es que queremos vivir eso que Él puso en nosotros, eso que Él escribió, su color de cabello, su color de piel, su tono de voz, los sueños que hay en usted, porque unos pintan y otros no pintan, Sí, porque claro. unos cantan y otros mejor el martillo y la maceta. Entonces, ¿qué aptitudes, habilidades, capacidades, talentos puso Dios en usted, en usted? Oiga, tremendo. No hay otro igual a usted, o sea, Dios no hizo dos calcaditos, somos tan distintos. Oiga, pero todo partió en un libro. Oiga, tremendo, porque es que es casi como que Dios dice, esto es lo que yo quiero que se haga. Y el libro está planteando entonces acciones, está planteando pensamientos, está planteando futuro. Y qué importante amar lo que Dios dijo de mí, porque Tremendo. todos nos estamos criticando. Ese modelo estándar de la televisión, de los cines, y entonces yo no soy rubia, y entonces usted no es alto, y entonces, pero Dios escribió cómo iba a ser cada uno. Qué bueno amarnos como Dios nos hizo, porque lo escribió antes de hacernos. Tremendo, porque tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Mire que este libro en particular tiene que ver con su vida y con mi vida. Este libro que está escrito en los cielos tiene que ver con nuestra vida, y ya sabemos, ya lo hemos estudiado, es igual a avivamiento. ¿Sí? Solo cuando esa vida obviamente está rendida a Cristo Jesús, hay avivamiento. Mientras tanto, no, dice que el ser humano está muerto en sus delitos, sus pecados, pero Cristo nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que lo que Dios ha planeado con nosotros, lo ha planeado en Cristo. Por eso hablamos de avivamiento, por eso hablamos de que cuántas de las cosas que nosotros vivimos, experimentamos, tienen una repercusión eterna, tienen una repercusión. A veces el creyente subestima sus acciones y no se da cuenta que muchas de las cosas que puede hacer pueden afectar la vida de otros. ¿Sí? Salir a tiempo, llegar a una cita a tiempo y tal vez llegar y encontrar a una persona enferma, qué sé yo, si hubiera salido más tarde ya hubiera estado muerta, pero llegó el momento preciso. Es como que empatan muchas cosas, porque hace parte de la vida, porque hace parte de ese plan de Dios, de que nosotros vivamos, de que experimentemos, de que crezcamos, de que avancemos. De que decidamos. De que decidamos. Así que mire que la literatura aparte es de Dios mismo. Ahora, luego encontramos el siguiente pasaje que la Biblia nos muestra, está en Job, acerca de la escritura, y es bien interesante cuando uno observa la escritura y encuentra que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y vamos a leer verso 19, 23
al 25. Capítulo Dice, 19. capítulo 19, Job 19, 23 al 25. Dice, está Job hablando de su situación que todos conocemos, ¿cierto? Bastante fuerte lo que él está viviendo, obviamente. Y dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Oiga, tremendo. Ahora, dice el verso 24, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y observa el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Observen cómo Job, su propia situación difícil, él dice, yo quisiera que esto otros lo lean. Yo quisiera que esto se escribiera. ¿Por qué? ¿Por qué escribir de eso? De estos momentos dolorosos. Es tremendo porque si hay un libro en la Biblia que puede describir el fruto positivo de ese sufrimiento, es Job. Job es el que anima y alienta hoy en día a través de esas palabras escritas a muchos que se encuentran en esas situaciones tan difíciles que a veces no encuentran salida. Y Job hoy Dios lo usa a través de esa escritura para enseñarnos que Él está con nosotros en esos tiempos difíciles. No hubiera consuelo, fortaleza para esas personas que se hallan en el punto máximo del dolor y de la tristeza si no hubiera un Job escrito. Por ejemplo, mire, C.S. Lewis nos cuenta, ¿no? El problema del dolor. Fue un libro que nació de su viudez, por ejemplo. Tenemos a Bonhoeffer. Bonhoeffer, pues es exiliado, ¿no? Es por causa de predicar en contra del nazismo. Y de ahí, cuando él lo matan y eso, encuentran sus escritos y sale lo que se conoce como la teoría de la estupidez, sale ese libro de allí, los hermanos como Morozov, ¿cierto? De Dostoyevsky, que también fue perseguido por su fe. Y de esa persecución sale. Tenemos El Peregrino, ¿cierto? De Juan Bunyan, escrito también en la cárcel. ¿Cuántas de las cartas que leemos nosotros en la Biblia escritas? En una cárcel. En una cárcel, en medio del dolor. Así que, mire que no necesitamos escribir solo fantasías, que realmente el mundo, y pensando entre la literatura en el mundo y la literatura del creyente, la literatura del creyente tiene vida. La literatura del mundo es fantasía, porque es solo para entretener, pero la literatura de los creyentes es para dar vida, para proporcionar vida. Porque la literatura del creyente viene a ser su relación propia con Dios. Es aquello que Dios le ha enseñado para enseñar también a otros. Como dice Pablo, ¿no? Yo he sido consolado para consolar. Exactamente. Y lo otro que me parece muy importante de Job es que todo el mundo resalta que Job cruzó toda esa prueba para ser bendecido doble económicamente, para tener unas hijas muy lindas como las que tuvo después de las que habían fallecido. Pero literalmente Job termina diciendo algo y es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros leemos eso que él concluyó de esa experiencia de vida, wow, viene a nosotros algo muy impresionante y es saber que se escribió Job porque hay una manera de conocer a Dios. Porque él era justo en un comienzo del libro, pero al final dice, no, pero el Dios que yo conocía era uno. Sí. Ahora lo conozco mucho más mejor. Después de la prueba. Esa fue la verdadera riqueza que Job encontró. Así que cuando nosotros podemos transmitir lo que nosotros tenemos, las vivencias, las experiencias, lo que puede identificar a otros con nosotros, definitivamente el cristiano va a terminar escribiendo y diciendo y dándole la gloria a Dios por todo lo que vive, por todo lo que pasa. Y cuando otros lo puedan leer, el Espíritu de Dios que ha hecho que esa persona pueda escribir lo que Dios está haciendo y hace, pues entonces va también a consolar, a confortar, a animar, a edificar, a exhortar a otro también. A mí me gusta mucho el texto de Salmos. Dice, por toda la tierra salió su voz, pero no es oída en las plazas, en las calles, ¿no? Es como que Dios también habla en el silencio, y yo creo que hablar en el silencio es cuando uno está leyendo.
Sí, o sea, cuando uno está leyendo, se encuentra en el silencio, uno está concentrado, tal vez con un tinto, con un buen refresco, y Dios puede hablarle directamente al corazón. No está uno oyendo la voz de nadie, solamente escuchando a Dios en su corazón. Entonces creo que eso tiene un mayor impacto también. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta que el Espíritu de Dios habita ahora en nosotros? Los profetas eran inspirados por el Señor, pero en ese entonces se necesitaba que el Espíritu de Dios viniera y los tomara, porque estaban obviamente sin redimir. Y era un privilegio ese momento, esa inspiración divina para hacer la Biblia. Pero hoy usted y nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, lo que nosotros podamos contar y escribir es algo que viene directamente también de parte de Dios. Ya está inspirado porque tiene la vida de Dios, nuestras experiencias con Dios, nuestras alegrías con Dios, nuestras tristezas con Dios, nuestros reclamos con Dios, nuestras salidas con Dios, todo eso está ahí metido, Así ¿no? es. Oiga, qué bonito esto. Pienso en un texto, porque cuando volvemos a la Biblia y el siguiente escrito, pues es lo que conocemos como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿A quién puso Dios a escribir? Bueno, ya los egipcios tenían su escritura y Moisés obviamente había aprendido a escribir en la escuela en Egipto, y pues Dios aprovecha esto y lo pone a escribir 5 de los libros más importantes del pueblo judío y de los más importantes para nosotros, porque el mismo Jesús dijo, porque de mí escribió Moisés. Es decir, que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio nos hablan de la persona de Jesús, el personaje más importante de toda la Biblia. Ahora, ¿dónde está eso? Bueno, Éxodo 34, 27 al 28. Voy a leerlo yo acá. 34, dice 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bueno, y la Biblia nos dice en el versículo siguiente que cuando Moisés bajó, le resplandecía el rostro. Qué interesante, porque hay diferentes tipos de escritura, ¿no? Una cosa es lo que Job, por ejemplo, hablando del dolor, lo que Dios está escribiendo, que es como lo que yo sueño, anhelo, me gusta, ¿cierto? Pero aquí ya es una escritura más inspiracional, más que Dios me reveló algo, me enseñó algo. ¿La gente puede escribir de esas cosas? Sí, claro. En el mismo Job Dios habla que Él se revela a nosotros a través de sueños, a través de visiones, a través de la escritura. Entonces hay experiencias muy propias que pueden ser expresadas en palabras y contar esas cosas sobrenaturales, hermosas, que van a fortalecer la fe de otros, y que también el protagonista fue avivado a través de esa experiencia personal con Dios. Tremendo. Por ejemplo, hay literatura cristiana muy fascinante, ¿no? Por ejemplo, yo creo en los milagros de Kathryn Kuhlman. Ese énfasis, digamos, en lo sobrenatural, en eso que Dios hizo. Tenemos a Rick Joyner, ¿cierto? Tenemos la visión de David Wilkerson. Son libros, por ejemplo, la visión es fascinante, un libro escrito hace tantos años, y este es el momento que todo se está cumpliendo al pie de la letra, ¿sí? Entonces, creo que cuando vemos ese tipo de literatura decimos, wow, esto también es profético. O sea, no solo escribimos de la vida, de las experiencias, de pronto lo que anhelamos, lo que soñamos, sino también podemos escribir algo espiritual profundo que tenga un impacto a futuro. Siempre que se hace este tipo de literatura, de expresar eso sobrenatural de Dios, algo que uno encuentra que es canaliza, ¿no? Canaliza, orienta esas experiencias, que no se desbordan, que no pasan el límite, es porque la escritura ha sido la base de esas experiencias, porque eso también encontramos libros que están totalmente desfasados de la Biblia. Digo yo, de los pelos. Salen de donde realmente son
decimos aquí en Colombia, visiones de los frijoles trasnochados, sueños que son totalmente ya salidos y entran en la imaginación más que el Espíritu Santo. Entonces, una persona que escribe acerca de lo sobrenatural siempre debe saber que lo que Dios le da está avalado por él. Por la Biblia. Él mismo avala lo que da como experiencias a las personas. Creo que eso es clave, ¿no? Porque la Biblia dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero la base de lo espiritual es la palabra de Dios. Así es. Porque Dios es espíritu, porque su palabra es viva, es eficaz. Entonces, no puede estar salido de ese parámetro bíblico. La Biblia tiene que filtrar absolutamente todo eso. Pero hay libros fascinantes que tienen un impacto en la vida espiritual. Y que retan al lector a iniciar también, a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que también haga en él una obra sobrenatural, que él quisiera tener con Dios esos encuentros que no son para algunos, ¿no? Dios los puede dar así sea una vez en la vida a alguien, ¿no? Claro, entonces hay gente que ve todo el tiempo y uno está como asustado que todo el tiempo está viendo y uno dice, bueno, yo no veo nada, ¿cierto? Pero definitivamente en el caso personal sí he visto algo espiritual, pero no es lo común. El Señor es el que nos va regulando a nosotros en la palabra. Sobre todo Hechos de los Apóstoles nos habla tanto de las cosas sobrenaturales para la iglesia. Sí, yo pienso que hay algo, y bueno, ya que estamos hablando de literatura y bueno, estas conversaciones poco se tienen a veces con los pastores de uno, ¿no? A veces un poco se sientan con su pastor a preguntarle sobre literatura y bueno, a nosotros nos gusta leer muchísimo. También no solo es que el libro sea espiritual, es que las personas que lo leen entiendan la espiritualidad, porque, por ejemplo, yo tengo el caso, vemos el caso, por ejemplo, de Watchman Nee. Watchman Nee tiene una literatura muy profunda, muy buena, ¿cierto? A mí me gustó mucho Un Mejor Pacto de Watchman Nee, buenísimo. La autoridad espiritual, buenísimo. La iglesia, el quebrantamiento del hombre interior, muy bueno. Pero tristemente se armó secta en torno a Watchman Nee y eso también hace que mucha gente se prevenga, por ejemplo, con ese tipo de literatura, pero porque se está malentendiendo. ¿Por qué? Pasa lo mismo que pasó con el libro de David Yonggi Cho, de la Cuarta Dimensión, es mi percepción personal, que es un libro muy espiritual, o sea, está tratando de explicar la fe desde una perspectiva espiritual, pero lo está tratando de explicar desde su cosmovisión, desde su cultura. ¿Qué pasó? Que cuando trajeron ese libro a nuestra cultura, entonces visualiza y declara positivo y se armó fue un movimiento de nueva era dentro de la misma iglesia que no corresponde, pero no es que el libro esté mal. El libro, él está expresando para poder aclararle a la gente en su cultura. Entonces nosotros como lectores también debemos ser muy juiciosos en ese tipo de cosas, de cuando abarcamos una literatura podamos también entender la cultura en que se está leyendo, ¿cierto? Por eso luchamos también, incluso con la misma Biblia, cuando la leemos fuera de su contexto cultural, de su contexto histórico, pues muchas veces podemos hacerle decir cosas que ellas no están diciendo, ¿cierto? Entonces creo que es importante que seamos cuidadosos con eso para entender la espiritualidad en la literatura. Oiga, esto estamos aquí, es carne y pollo y papa, eso es comida sólida. Sí. Bien, queríamos leer un texto que está en Habacuc 2 al 3, porque estamos hablando de la literatura y observen cómo el impacto en el avivamiento, porque no solo es la vida, las experiencias, la espiritualidad, cómo eso puede encender un corazón. Así es. Habacuc 2 al 4. Al 3. Al 2 al 3. Sí. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Ya aquí ya estamos hablando no solo de aspectos espirituales, sino de aspectos proféticos, ¿cierto? Que pueden ser escritos. Y hay personas que Dios les ha dado palabras específicas.
Así como vemos hoy youtubers, ¿no? Que salen, mire que es que Dios me mostró, que Dios me dijo, y como que se viralizan y como que todo el mundo dice sí, como que Dios viene mostrando eso, porque hay una clave en la profecía, ¿no? Y es que la profecía para la iglesia no es que nos dan algo nuevo, es que nos están confirmando lo que Dios viene hablando, porque Dios tiene que estar hablando lo mismo a toda su iglesia, ¿no? Y es que así mismo se lee la Biblia. La Biblia tiene que leerse en un contexto. Sí. ¿Sí? La norma que es muy conocida, un texto sin contexto es un pretexto, es la que más se usa para sacar del contexto lo que Dios quiere Lo que Dios decir. está diciendo. Entonces, necesitamos también que lo que se escribe, que lo que las personas quieren compartir, pues esté dentro del contexto bíblico, que también tenga una continuidad respecto a lo que Dios quiere expresar a través de lo que esa persona escribe. Entonces, definitivamente, la escritura del creyente tiene que estar siempre dentro de la contextualización de lo que hoy debe vivir un cristiano, de lo que la Biblia dice y expresa. Por ejemplo, nosotros leímos hace muchos años de Tim LaHaye, ¿no? La agonía del gran planeta Tierra. Encontramos también los libros de Dejados Atrás, ¿cierto? Libros muy valiosos, muy importantes, pero en un sentido volvemos a lo mismo. Eran su interpretación también de acuerdo a su momento, a su cultura. Pero eran proféticos, o sea, estaban haciendo escatología, estaban enseñándonos un poco sobre esos tiempos finales, ese tipo de cosas, pero cuando hoy ya se viene y vuelve y se revisan estos escritos, pues como que hay cosas que quedaron ahí que no corresponden, digamos, a este tiempo, a este momento. Entonces, por eso es como que Dios va descubriendo como que por capas. Y no es que, vuelvo y digo, no es que se traigan hoy cosas nuevas, es que la iglesia no necesita cosas nuevas, ¿sí? La iglesia necesita luz, ¿sí? No nuevas revelaciones, la Biblia ya está revelada, necesita iluminación, que el Espíritu Santo aclare, ayude a entender. Es que creo que ahí es donde se ha desfasado y tal vez por eso a veces las personas también ya rechazan ese tipo de literaturas, unas porque son muy planas, ¿cierto? Sí. Otras porque es tan espirituales que no entendí ni papá, pero se necesitan y yo creo que Dios está dando a las personas esto. Yo quiero ir terminando con algo, estamos mirando la literatura en la Biblia y bueno, pudiera leerle yo acá un montón de textos. Quiero leer uno de mis favoritos siempre, cuando tenemos nuestras entrevistas con nuevos escritores, siempre leo ese texto, me gusta leer ese texto. Para animarles a escribir uno, pero también para animarles a poner en orden sus ideas. Y para animarles que no necesitamos, porque a veces creemos que todo tiene que ser una revelación del cielo después de 40 días, de 40 noches. No, hay cosas que son muy prácticas. Yo tengo un mensaje que decir y tengo que buscar la manera de decirlo. Entonces, he visto, por ejemplo, hay canciones cristianas que uno dice, wow, ¿cómo resumieron en 2, 3 frases toda una historia? Y cuando uno escucha esa canción, wow, le llenan a uno el corazón y empiezan a entender tantas cosas y uno repite esa canción 1 y 2 veces y llena, porque como que alguien se tomó el tiempo o Dios le inspiró y resumió en cortas frases algo importante. Creo que sucede igual con la literatura. No puedo resumir o puedo ampliar algo cuanto quiera, pero tengo que tener en mente algo. Entonces quiero leer Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, puesto que está hablando Lucas, evangelista, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto es lo que quiero subrayar. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tenemos aquí un hombre llamado Teófilo que ha sido instruido, pero al parecer tiene toda la información en desorden, y entonces eso lo ha afectado. Y Lucas dice, me pareció,
bien a mí. Me gusta esa palabra, me pareció bien a mí. Tal vez usted ni siquiera ha soñado en No le escribir. ha parecido bien No le ha parecido escribir. ¿cierto? Pero de pronto tiene el mensaje y no sabe cómo más expresarlo. A veces nos quejamos porque no nos dan púlpito, ¿no? Pero saben que me he dado cuenta que la escritura es uno de los mejores púlpitos, que usted tiene a su audiencia sentada con un café prestando atención. No se están moviendo los niños en medio del salón. ¿Sí? Este mensaje, por ejemplo, de Lucas, ¿en qué te inspira a ti, por ejemplo? La libertad que Dios nos ha dado a nosotros para ser movidos, como dice Pablo, el ojo siendo ojo, la oreja siendo oreja, que cada uno tiene la manera en que puede expresar lo que tiene adentro. Entonces uno puede decir hasta lo mismo que han dicho otros, pero lo puede decir de tal manera, como dices de la canción, lo puede decir de tal manera que impacta de una manera diferente. Entonces, la diversidad, ¿no? Sí. Como Dios nos da libertad, nos ha puesto diversidad, Él nos hizo. Sí. Él nos hizo, eso es lo que vemos en Salmo 139. Así que todos estamos en la capacidad de expresarnos. Sí. ¿Sí? Eso es algo que a mí me impacta. Sabes que ahorita, bueno, que hemos estado trabajando con Libros Esplendor, que es nuestra editorial, me he dado cuenta que la literatura también respeta los 5 ministerios. O sea, hay literatura que es muy evangelística, y entonces, ¿por qué hoy no contar novelas, por ejemplo, que lleven a la gente a encontrarse con Cristo mientras está leyendo su novela? ¿Cierto? Yo creo que eso es fascinante, o sea, que una persona pueda, mientras está leyendo, porque uno ve escritores que lograron eso. Por ejemplo, el libro de los hermanos Komorozov, ¿no? Que habla de la fe, Crónicas de Narnia, que habla de la fe y se puede utilizar para evangelizar, ¿no? Sí, claro, estamos hablando ya como de estilos literarios, que eso pues ya es otro tema más erudito, más donde la persona necesita capacitación, pero cualquiera puede escribir. Yo recuerdo una carta que mi madre me envió a un retiro donde le envían a uno la correspondencia, y ella lo que me escribió sin tener la Biblia, me escribió Salmo 126. Tremendo. Y de una manera tan hermosa como ella me lo dedicó, y ella no sabía que lo que estaba escribiendo estaba en la Biblia. No estaba en la Biblia. Entonces son cosas muy es lo bonitas. Que digo, por ejemplo, hay libros que son muy pastorales, que cuando uno empieza a leerlos, wow, como que Dios lo consuela a uno, lo abraza, lo fortalece. Hay libros muy bonitos. Yo recuerdo, por ejemplo, el de Sanidad del Alma Herida, un libro muy bonito. Y lo escribió una persona que es científica, que es psicóloga, que tremendo, ¿no? Sí, pero es cristiana y sabe que Dios está haciendo cosas en lo que Él dice en su palabra. Ella habla de la mente, del alma, del corazón, y lo expresa dentro de ese conocimiento. ¿Cuánta sanidad ha llevado a personas a través de ese libro? Hay libros escritos por maestros, señor. Tenemos ahí los libros de John MacArthur, tenemos libros de Chuck Swindoll, ¿cierto? De David Ormachea. Libros que edifican, fortalecen. Otros son muy apostólicos, como que son de misiones, ¿no? Tenemos algunos libros de Jucum y fascinante. Sí. Las historias de esos misioneros en medio de la China, del África, bueno, etcétera. Y tenemos libros proféticos, como ya lo hemos hablado. Así que creo que hay tanta variedad y tantas cosas que Dios quiere que empecemos a funcionar, porque estamos, tal vez como iglesia, estamos sentados, acomodados, viendo a otros hacer, y nosotros todos estamos llamados a hacer y podemos. Así que nuestra invitación, que usted, si Dios le ha inquietado a escribir, si en su corazón tal vez ha soñado hacerlo, o quizás nunca lo ha soñado, pero hoy se le despertó hoy Dios el anhelo, lo inquieta. Hágale, vamos a trabajar en eso. Y bueno, aquí estamos también nosotros como Libros de Esplendor, procurando animar a otros y ayudar a otros, siempre y cuando su intención sea correcta, siempre y cuando su énfasis sea cristocéntrico, siempre y cuando la gloria le pertenezca a Dios, porque no vamos a escribir libros para la exaltación del hombre de ninguna manera. Tenemos en ese sentido nuestros límites, obviamente, pero
pero qué bueno, y que usted pueda pues también mirar opciones y pueda mirar formas de escritura y trabajar en eso. Así sea que usted haga su devocional todos los días, escriba. Eso ya es valioso. Tal vez algún día alguien va a encontrar esos devocionales y va a decir, wow, aquí hay vida, aquí hay respuestas. Muchos escritos nacieron de devocionales que encontraron por ahí guardaditos, cuadernos, y de ahí salieron biografías. Bueno, hay variedad. Mis amigos de Conexión Radio, bueno, para los que quieren de pronto contactar con nosotros al 315-690-5504 o 315-690-5499. Recuerden, nuestro correo es @reedificando ministerios gmail.com, ¿no? reedificando ministerios @gmail.com. Bueno, el otro es el YouTube. El otro es el YouTube. Igual también pueden suscribirse. Un placer hoy compartir este rato tan agradable, hablar de literatura. Muchas de estas conversaciones las tenemos con mi esposa en privado, nos gusta charlar y hemos querido transmitir esto acá y pensar en el avivamiento, pensar que es un tiempo especial. Y usted dirá, no, pero si Cristo llega mañana no alcanzo a escribir, no importa, escríbalo que Dios algo quiere hacer ahí, Dios algo tiene para hacer ahí. Hoy es un regalo escribir una tarjeta y una carta y enviarlo por Servientrega. Una letra escrita por ustedes más valiosa que el WhatsApp, que ya se hizo tan común. Wow. Entonces les invitamos a disfrutar de escribir, les invitamos que Cristo les avive en el corazón a través de su palabra primeramente. Oiga, me fascinó eso último, fascinante, porque me recordó cuando inicié yo de líder de jóvenes y un día el Señor me inquietó a escribir cartas personales a cada uno de los jóvenes de la iglesia. Y me sentaba y yo le decía, Señor, dame un pasaje de la Biblia sobre la cual sustentar la carta. Y me daba algún pasaje y empecé a enviar eso a los muchachos. Eso trajo un avivamiento en esos jóvenes, porque todos venían, me decían, es que es la palabra que yo necesitaba, y es lo que la Biblia dice, que hablemos entre nosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Así que qué bueno empezar por escribir de pronto eso que tú planteas, hágalo. Aprovechemos estos espacios, este tiempo también que vienen, esas fiestas, todas estas cosas y expresemos lo que hay de Dios para otros también. Uy, queda tema para otro programa. Mejor dicho. Bendiciones, amados. Bendiciones en Cristo Jesús a todos aquí en Conexión Radio 20. Por favor, suscríbase y también déjenos sus comentarios en la parte de abajo del video. Bendiciones en Cristo Jesús. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.